Muy buenas noches, yo me llamo Tito Toscano y mi compañero Carlos Villamar y nosotros somos el grupo número 13 de la materia de comunicaciones industriales y sistemas SCADA. Nuestro proyecto tiene como título el análisis y la visualización de datos en Power BI de un control PID de nivel de tanque utilizando un PLC Compact Logic y un variador PowerFlex 525. ¿Sí? Como tal cosa tenemos lo que es nuestro contenido. En el contenido vamos a hablar algunos de los temas. Entonces tenemos como objetivos, introducción, nuestro marco teórico respectivo, que vamos a hablar acerca del control PID, del PLC Compact Logic, del variador PowerFlex y del sensor capacitivo. Así también hablaremos sobre los programas, los equipos que vamos a usar y la parametrización tanto del bloque PIDE como el factorío y la puesta en marcha. Y finalmente concluiremos con lo que es Power BI. Bien, como objetivos tenemos lo siguiente. Vamos nosotros a analizar y visualizar en Power BI los datos de un control PID para un sistema de nivel de tanque. Implementaremos el uso de un PLC Compact Logis, así como un variador PowerFlex 525, y aplicaremos todos los conocimientos adquiridos en la materia durante el primer parcial, así como en los cursos anteriores de automatización industrial. Como objetivos específicos, tenemos que vamos a conectar correctamente todos los sensores y actuadores y controladores dentro del sistema de comunicaciones en el tablero. Así también vamos a lograr parametrizar un motor con la información correspondiente en el variador, junto con la implementación de un control PID. Y finalmente, implementar un control PID sobre las variables de los sensores y accionamientos configurados del variador. Bien, entonces como introducción tenemos lo que es el tanque. Nuestro tanque de nivel tiene 3 metros o 300 centímetros. Tiene válvulas de llenado y de vaciado. Estas, así como el sensor capacitivo, manejan señales entre 0 y 10 voltios. Son los que van a interactuar como tal en nuestro proyecto. Después de eso, vamos a hablar acerca de lo que es el PLC. En la siguiente diapositiva tenemos el control pit como tal. Sabemos de que este control pit en lazo cerrado nos ayuda a mejorar la respuesta de un sistema, ¿sí? Porque tiene una señal set point, así como un sensor de nivel, y entre esas dos señales, el error que se corrige es mediante un control pit con constantes proporcionales, integrales y derivativas que ayudarán a mejorar la respuesta y la velocidad de nuestro sistema, haciéndolo más óptimo y eficaz. Bien, también tenemos lo que es, siguiente diapositiva, el Compact Logic como tal. Este controlador ofrece una opción segura y versátil con el software de programación, tiene un protocolo de red y recursos de información, como todos los controladores de Logix, que son ideales para aplicaciones pequeñas y medianas que requieren conteos bajos de puntos de entradas y salidas, movimientos de ejes y eliminar la necesidad de baterías de litio con almacenamiento y ingeniería incorporada. ¿Sí? Este PLC tiene una memoria de 2 megabytes, tiene doble puerto Ethernet y es expandible hasta 16 módulos 1769. Tiene un puerto dual RJ45 de megabits por segundo, de 100 megabits por segundo y un soporte de topología de anillo o lineal con un uso de protocolos DRR. Sí, entonces, como tal, vamos a hablar ahora acerca del variador en la siguiente diapositiva. Podemos observar nuestro variador PowerFlex 525, pues este variador como tal, eh, básicamente el variador en sí lo que hace es recibir una entrada de corriente alterna y estos se clasifican por algunas potencias, en este caso entre 0.4 y 22 kilowatts, que básicamente es de 0.5 a 30 HP. En voltajes globales más o menos entre los 100 y 600 voltios, dependiendo de la numeración. En este caso nosotros vamos a usar la 525, vamos a obtener un gran amplio rango de control de motores, incluidos la conversión de voltaje por frecuencia y un control vectorial sin sensores y el control vectorial de la velocidad en lazo cerrado. ¿Sí? En la siguiente diapositiva podremos ver el sensor capacitivo que básicamente por las características internas que tiene, utiliza algo interior capacitivo que hace que nosotros podamos ver el nivel del agua según lo que vaya, según el nivel que esté ocurriendo en su entrada. Como vemos ahí, este sensor capacitivo pues es el que nos ayudará a recibir los datos del nivel como tal, pero obviamente esos datos van a ser transformados dentro del PLC. En la siguiente diapositiva podremos observar los programas que vamos a utilizar. El Estudio 5000, que es el que nos ayudará a programar nosotros lo que es el control PID como tal y nuestro variador PowerFlex, así como también el RC Links, que es el que ayudará a que nosotros tengamos como intermediario el estudio el PLC y el variador.
Sí, el factorío que será nuestra planta, ahí tendremos nuestro tanque, nuestro control de nivel como tal. Vamos a interactuar con esas variables y nuestro factorío también nos va a entregar variables hacia el estudio 5000. Y finalmente, todos esos datos que serán exportados a una base de datos, en este caso Excel, van a ser enviadas hacia Power BI. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vemos lo que son los equipos que vamos a usar. Y bueno, a continuación mi compañero nos va a detallar ya más lo que es el diagrama de bloques y todos los demás diagramas y funciones de nuestro proyecto. Bien, en la parametrización vemos aquí lo que es la división de la planta, el controlador y el variador, donde en la planta tenemos las entradas y salidas de nivel de agua y llenado, que es una acción, y el otro es un sensado. Y dentro del controlador tenemos las entradas y salidas, donde se da el escalamiento como entrada al PID, el set point como entrada al PID también, y los valores P, I y D. Esta señal o la acción de llenado, que es la variable controlada, es aquella que va hacia la planta y esta señal también se convierte para llevarse frecuencia, que es el comando que ejecuta el variador. Entonces el variador, una vez con esa frecuencia, él puede entregar o puede moverse a cierta velocidad y por lo tanto eso es directamente proporcional al caudal. Es decir, mientras mayor frecuencia, más rápido se va a llenar el tanque. Vamos a explicar cada bloque, en este caso el bloque pide, ¿ya? Donde tenemos la entrada que va a ser desde la planta virtual, ya tenemos el nivel de escalado, el, la entrada para los parámetros P y D, y también la entrada para el autotuning o una autosincronización de los valores para ponerse en marcha. También como la salida CB de variable controlada. Dentro del factorillo tendremos el driver o la configuración de entradas y salidas dentro del programa. Es decir, tendremos start, stop, la salida de nivel que nos da entre 0 y 10 voltios en qué altura se encuentra y el set point que nos dice el valor para la altura deseada. Asimismo tenemos el Starlight, que es simplemente para decir que está el programa en funcionamiento, y la señal de llenar, es decir, quién dice cuántos, si es más o menos, la apertura de la válvula. Asimismo tendremos la conexión con el PLC y deberíamos colocar aquí la IP correspondiente al PLC, en este caso de laboratorio terminando en 31.56. También veremos cómo está la planta por dentro, donde tenemos en cada una de sus sensores y actuadores nombres que identifican ellos para poder ser configurados dentro también de Studio 5000. En Studio 5000 veremos cómo se puede hacer la configuración para que los datos puedan ser exportados hacia Excel, ¿ya? Pero ahora veremos también los bloques. Ya describimos el bloque pide, ahora vemos la rutina principal, que es donde se encuentran cada una de las subrutinas. Por ejemplo, JSR, que es un bloque de salto, hacia el escalado de nivel, ¿ya? Escalado de nivel, en todo caso, va a servir para pasar de entre 0 y 10 voltios a 0 a 300 centímetros, es la descripción que se encuentra allí. El bloque PID es aquí donde se encuentra la entrada de la variable del proceso y el set point, configurado con autotuning para que se produzca la señal de control. Asimismo, la rutina de conversión de frecuencia es aquella que produce la conversión de la señal de control, que es para llenado, hacia una señal de frecuencia. Exactamente como hacer una función de transferencia tras otra. Aquí veremos todas las variables que están y veremos que están en nivel público o en uso público para que puedan ser vistas por Excel. Asimismo veremos la integración del variador dentro de Studio 5000. Esta característica nos permite hacer el commissioning wizard, ya sea para encendido o para una marcha simple, y con ello tener los parámetros del motor, ¿ya? Por ejemplo, el voltaje de 220 voltios, 60 hercios, el amperaje necesario, mínimo o nominal, así mismo como el RPM máximo y la potencia nominal que tiene aquel motor, ¿ya? Si vemos en los parámetros que están de color amarillo, son los que hemos nosotros configurados, que nos dice qué tipo de encendido se espera. Ya mi compañero habló de que hablaremos de Ethernet IP para este tipo de comunicaciones, ya que todos los equipos están conectados a un switch en común. Y esto permite que todos estén conectados en línea, a la misma red. Ahora bien, en SolidWorks, que es donde se hizo el trabajo en 3D, se necesitará tener los archivos 3D de cada elemento, en este caso con extensión .stl o STP, que también son útiles, pero otros archivos como los IAM o .object
que si bien no se pueden usar en SolidWorks, pueden ser usados en otros programas como Fusion 360, aunque si queremos algo detallado es mucho más conveniente usar SolidWorks. En este caso, una vez configurado todo, como el Real DIN, los disyuntores principales de potencia para los dispositivos de control, veremos cómo se une también el variador con el PLC. Tal vez no es el modelo correcto, pero es un modelo más preciso. Así en Power BI veremos cómo podemos mostrar las tablas de Excel, ¿ya? Que si bien tendrán horas, set point y nivel, se le pueden agregar fórmulas internas para producir otras columnas. En este caso, el set point porcentual y el nivel porcentual. Todos estos 4 datos son importantes, ya que nos permitirán hacer de una manera dinámica la presentación de un dashboard, que es lo último que queremos realmente. Un dashboard o la interfaz de visualización de datos es aquella que nos permite ver, mediante el título, control el nivel de tanque, el rendimiento de la planta. En este caso hubo una lectura en promedio de 5 minutos y hemos centralizado la hora a las 12 pm. Es decir, que de 12 pm a 12:05 pm se van a tener 300 datos recogidos, es decir, un dato por segundo, lo cual es muy bueno y nos permite sacar valores o índices como los siguientes. Por ejemplo, los valores set point y nivel, ya sean en valores promedios, en valores mínimos y máximos, que tendremos varios casos también. Para este en concreto, veremos cómo ciertos valores de P, de I y de D producen una señal que no está amortiguada, que vemos que se llega a llenar por encima del valor seleccionado, pero que no llega a estar por encima de 300 centímetros. Es decir, que el valor ejecutado o la situación ejecutada en este caso no lleva a un desbordamiento del agua dentro dentro del tanque. Es decir, el nivel se respeta. Y por ejemplo, el promedio de nivel porcentual es 70.88%, mientras que el set point fue el que dio el 73.31%, ¿ya? Es decir, que vamos a estar un poquito por debajo de lo que se esperaría, pero es realmente mínimo. Con esto, los niveles de incertidumbre y errores porcentuales son bajos, dándonos funcionalidades extras, como por ejemplo, tener un gran control. Bien, sin nada más que acotar, muchas gracias.